El rock satánico sin tapujos. Cuando inició la década de los 70, saltaron a la escena grupos cada vez más peligrosos y excitantes para las masas. Las letras explícitas sobre sexo o el uso de drogas ya no eran tan impactantes como antes. El público necesitaba algo más. Y es así como Alice Cooper consiguió acaparar la atención del público norteamericano, con verdaderas representaciones teatrales en sus conciertos, donde se veía cómo era decapitado o sacrifica bebés de plástico, algo brutal e impactante para su época, pues nunca antes se había visto sangre, artificial o de ave en un escenario. Es de las primeras estrellas de rock en explotar una imagen satánica, la cual argumentaba era real. De acuerdo a Vincent Furnier, nombre real de esta celebridad, es en una sesión espiritista una bruja del siglo pasado se hizo presente. Le prometió riqueza, fama, todo a cambio de una cosa, que la dejara poseer su cuerpo. La mujer fue quemada en la hoguera, se llamaba Alice Cooper. Aún en nuestros días ofrece conciertos y saca discos, porque se supone que esa persona se metió dentro del cuerpo de rockero. Otro rockero desde sus inicios fue tachado como adorador de Satanás. Fue Ozzy Osbourne, líder de la banda Black Sabbath. Ozzy siempre fue una persona problemática y con secretos. Incluso pasó una temporada en la cárcel por robo. Como dato curioso, el primer disco del grupo fue publicado un viernes 13 de febrero de 1970. Cuando Ozzy dejó el grupo para iniciar su carrera como solista, este le entró de lleno al satanismo. De hecho, nunca se supo si su inclinación por las ciencias ocultas era por convicción o solo por publicidad. El hecho es que en su primer disco como solista titulado Blizzard of Oz incluye una canción a Aleister Crowley. Entre las locuras más grandes que hizo Ozzy en un escenario fue decapitar de un mordisco a un murciélago vivo. Después del show fue a un hospital para que lo inyectaran, por eso de la rabia. Y lo más sonado entre sus escándalos fue cuando un padre de familia lo demandó porque su hijo adolescente se quitó la vida después de escuchar la canción Suicide Solution, tema que viene en su disco debut. En la actualidad, Ozzy sigue ofreciendo conciertos. Pero sin duda, la banda que despertó mayor morbo entre el público y lo generó por más de una década fue Kiss, cuando este cuarteto de New York se quitó el maquillaje en 1983, varias leyendas del grupo se fueron a la basura, entre ellas su pacto con el diablo. Cuando el grupo apareció por allá por el año de 1973, la principal incógnita era si en verdad eran adoradores de Satanás. Al principio, los detractores de la banda decían que el nombre Kiss, beso en español, eran las siglas de Kings in Service Satan, reyes al servicio de Satanás. La realidad era otra. Tal vez por cuestiones de publicidad le atribuían al grupo este tipo de prácticas demoníacas. De hecho, Gene Simmons y Paul Stanley son judíos y Ace Frehley y Peter Criss son católicos. Incluso este último en su infancia fue monaguillo de parroquia. La gente desconocía todo ese tipo de cosas y en realidad a sus fans no nos importaba. Cuando el grupo editó el disco Destroyer, de nuevo los padres de familia así como los pastores tuvieron sus temores. En dicho long play aparece el tema God of Thunder, el dios del trueno, afirmando a los enemigos del grupo que era una canción satánica. Para echarle más leña al fuego, este tema lo cantaba Gene Simmons, quien escupía fuego y sangre en el escenario. Para el final de la década de los 70, Kiss entró como en un bache, y de alguna forma debían llamar la atención y no perder su reputación en chicos malos. Fue así como Gene y Peter Criss hicieron algunas declaraciones algo tenebrosas, como "me gustaría probar la carne humana, debe de tener un buen sabor", o "creo en Dios y en el diablo". Creer en los dos te da más poder, respectivamente. Cuando Criss despojó de su clásico maquillaje, la gente pudo ver que eran personas comunes y corrientes. Otra banda más que se suma a la lista negra es AC/DC, formada por los hermanos Angus y Malcolm Young allá por los años 70 en Australia. El grupo desde sus inicios logró acaparar la atención del público con su música fuerte, puramente rock and roll.
Existía la duda de qué significa realmente el nombre del grupo. Los hermanos Young decían que no había nada oculto, que la idea se les había ocurrido cuando vieron la máquina de coser de su hermana Margaret, que tenía la leyenda AC/DC, corriente alterna y corriente directa. Pero los que siempre ven moros con tranchete opinaban que AC/DC significaba Antichrist, Death Christ, Anticristo, muerte a Cristo. Lo cierto es que no eran unas blancas palomas, y los excesos de su vocalista por el alcohol, así como sus antecedentes penales, hicieron de Bon Scott una verdadera amenaza para los padres de familia. Desafortunadamente, Bon disfrutó poco la fama con AC/DC, pues murió de una congestión alcohólica en 1980. Otra página negra en la historia del grupo se dio cuando fueron relacionados con un asesino serial llamado Richard Ramírez, conocido como el Cazador Nocturno, quien mataba inspirado en las canciones de la banda. En uno de sus crímenes, Ramírez dejó tirada una gorra con el logotipo AC/DC. Cuando el homicida fue apresado, sus abogados, con tal de defenderlo, culparon a la banda por hacer canciones violentas. Sin embargo, no existían evidencias que incriminaran a los integrantes de AC/DC. En la actualidad existen decenas de grupos que ya no ocultan su adoración a Satanás: Slayer, Wasp, Cradle of Filth, Venus, Ancient, etc. Muchas bandas que aparentan devoción a Lucifer es solo un ardid publicitario. Para mí es muy importante señalar que escuchar rock and roll, el que sea, no influye en los verdaderos actos de la persona. El que es criminal o tiene tendencias suicidas solo necesita un pretexto para hacerlo. Cuando esto ocurre, se culpa de inmediato esta música, cuando las causas y los motivos fueron otros. Este es de una reseña sobre el rock satánico de Juan Antonio Amezcua Castillo, y pronto subiré otras más. Espero les haya gustado.